Bueno, del tema político me voy al tema histórico. Mañana tenemos un feriado. Mañana es día 20 de junio, ¿no? Aniversario de la muerte del general Belgrano, que falleció en el año 1820. Había nacido también en el mes de junio, un 3 de junio del año 1770, y falleció en 1820, un 20 de junio como el día de mañana. Vamos a hablar con el doctor Jorge Escaf, que es el presidente del Instituto Belgraniano de Salta, para saber cómo deberíamos evocar esa fecha de mañana en este siglo XXI. ¿Ah? A ver qué pasó en todo el tiempo de la Argentina, cómo los argentinos deberíamos mirar ese episodio histórico que fue la vida de Belgrano y cuál es en todo caso el legado belgraniano al día de hoy. Doctor Escaf, Jorge Calvo lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Jorge? Buen día para vos y toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Ya escuchó un poco la introducción al tema. ¿Qué nos podría decir sobre esto? Mirá, contestando la pregunta de cómo podríamos recordar o cómo podríamos pararnos frente a este acontecimiento histórico tan importante, yo te diría con la mayor simpleza, con la mayor sencillez, pero con mucho agradecimiento, ¿no? Sí. Belgrano era un hombre tan grande, fue tan importante para la historia de nuestra patria, y fue un hombre tan polifacético, tan integral en su cosmovisión de todo, que realmente, muchas veces lo dije y lo repito una vez más, es casi imposible abarcar, digamos, toda su obra, todo lo que quería, todo lo que hizo, todo lo que realizó, ¿no? Era un hombre que fue militar por obligación, pero era un muy notable abogado, fue quizá el abogado más notable de su época en esta parte del mundo, economista, políglota, traductor, periodista, educador, es decir, economista siguiendo la teoría fisiócrata, la fisiocracia, de François Quesnay, que era un hombre, un francés, que decía que de la riqueza del producido de la tierra estaba, digamos, el verdadero futuro de cada país, digamos, en conservar, cuidar, para que esa riqueza dé sus frutos y pueda engrandecer, digamos, a cada país. Bueno, Belgrano, que te acuerdas que hizo esa locura de traer de distintas partes del mundo cultivos foráneos que no eran cultivos nuestros para introducirlos, empezando por el lino, el cáñamo, es decir, varios de ellos, y decía que había que hacer una confluencia de energía, de fuerza, para producir entre el hombre que amaba esta tierra, el originario, el autóctono, el hombre de este lugar, con la moderna técnica de Europa. Así es. Ahora, dentro de todo esto que estamos recordando a un hombre polifacético, ¿cómo llegó Belgrano, siendo abogado, economista, periodista y todo lo que acabamos de describir, a ser militar y dentro del ejercicio del cargo de militar, llegar a ser el comandante en jefe del Ejército del Norte? Bueno, hagamos un brevísimo repaso histórico, una prieta síntesis, y digamos que Belgrano se recibió en España, donde lo habían mandado a estudiar los padres. El rey de España pidió a sus asesores, a su consejo de asesores, que le propongan alguna persona capaz, idónea, para hacerse cargo de lo que sería el Real Consulado de Su Majestad acá, en el Virreinato del Río de la Plata, y bueno, de entre una docena de notables, de jóvenes con muy buenas calificaciones, muy buena perspectiva, el rey personalmente lo elige a Belgrano, y el día 30 de enero de 1794 lo nombra como secretario del Real Consulado de Su Majestad, que a mediados de ese año se hace cargo. Fíjate vos que fueron 16 años, esto a veces queda un poco en la oscuridad de los tiempos, Está muy o bueno, no se lo sí. recuerda. Sí, 16 años de secretario del consulado, donde fue prolífica su labor. Ajá. Belgrano decía, tenemos que abrir caminos hacia Chile, hacia el norte, hacia Córdoba, hacia la Mesopotamia, etcétera, tenemos que diversificar cultivos, tenemos que crear escuelas. Es el O sea, primero que habló fijémonos la mentalidad de Sí, Belgrano, desarrollista sí, para esa época, ¿no? claro, ¿Qué es lo que podríamos sí. aplicar hoy, ¿no?
Sí, totalmente. Y vos me preguntabas cómo llega a ser militar. Bien, se produce la Revolución de Mayo, donde él participa, digamos, como miembro de la primera junta de gobierno, y bueno, de la nada había que hacer cosas, y no todos eran militares de carrera. Ujú. Sabiendo del empuje de Belgrano, de las ganas, etcétera, se lo encomienda primero en la campaña del Paraguay como jefe de ese, entre comillas, ejército de 700, 600 hombres, algunos descalzos, sin cabalgadura, y como no había fusiles para todos, con machetes, con palos, para que vayan a libertar. Fíjate la locura, Jorge, ir a libertar Paraguay. Luego, Exactamente. digamos, no solo ocurre eso, sino se lo juzga mal, etcétera, que ya lo vamos a explicar, sino en el trayecto de ida, en ese íter, en ese camino, el hombre funda pueblos, Mandisoví, Coruzucuatiá, y dicta en lo que hoy serían Misiones, el reglamento para los pueblos de las Misiones. Ajá, Recordad que ahí estaban las misiones jesuíticas, claro. que fue la primera gran protoconstitución de la patria. Ajá. Si vos lees los reglamentos para los pueblos de Misiones, y hay cosas muy parecidas, digamos, casi iguales con el preámbulo de nuestra Constitución, antes del reglamento del de Anfunes y de muchos otros. Bueno, ¿qué pasa? Esa soldadesca mal vestida, descalza, sin cabalgadura, sin fusilería adecuada, se enfrenta a miles y miles de hombres de un ejército realista profesional, y algunos con miopía no se fijaron que Belgrano, con su vieja imprentita manivela de esa época, emitía las proclamas libertarias y sembraba las ideas de libertad. Cuando vuelve, entre paréntesis, derrotado, Ujú. florece al poquísimo tiempo la libertad en Paraguay. Y acá se lo Ajá. pretende juzgar, después se dieron cuenta que no era así, por supuesto que es absolutamente libre, culpa y cargo. Es allí donde se lo designa como jefe del Ejército del Norte. Ujú. Y ya sabemos todos que en la avenida hacia el norte crea la bandera, etcétera, ¿no? Y Ujú. se produce acá en Salta, luego del éxodo jujeño, luego del combate de las piedras, luego del gran triunfo de Tucumán, la más gloriosa batalla y la más grande en todo el decurso de la historia, en cuanto a la lucha por la libertad e independencia, que fue la batalla de Salta, más grande por la importancia, por la cantidad de hombres, Más que la de de Tucumán, cañones, inclusive, muchísimo más, que había porque a sido un partir año de antes, acá, 1812, claro, meses antes había sido, digamos, el 24 de septiembre de 1812 había sido Tucumán, y el 20 de febrero, a acá los en pocos Salta. meses, acá en Salta. ¿Por qué es la más importante la Salta? No solo porque fue más grande, sino porque a partir de allí jamás los realistas pudieron avanzar hacia el sur del país. Los realistas Ujú. querían ir hacia Córdoba y luego tomar Buenos Aires. Bueno, Ujú. Belgrano, con el triunfo de Salta, se los impide, y luego viene la magistral obra de nuestro héroe nacional, el general Martín Miguel de Güemes, ¿no es cierto?, que con su gesta les impide a los realistas avanzar. ¿Cómo era la relación entre Belgrano y Güemes? Era una ¿Por relación qué al Güemes no principio medio, apareció en el año 1813 en la batalla de Salta, por ejemplo? porque Güemes estaba castigado por Belgrano, Ah, ahí porque está el tema. Güemes con todo su ímpetu, con todas sus ganas, muy parecido a lo que fue en el Alto Perú, digamos, José Méndez Arena, el famoso Moto Méndez, eran muy amigos, Ujú. y los dos eran muy revoltosos, querían pelear, en el buen sentido lo digo, tenían todo un espíritu de patria, que eran como leones que querían la lucha. Entonces, imagínate el contraste entre un hombre más estructurado que viene a cargo de todo el ejército del norte, con toda su educación distinta, uno militar puro, el otro no es militar de carrera, es decir, un sinfín de factores que hacen que se produjeron rispideces, pero no graves, no graves. Ujú. Tal es así que en la última parte de la vida de ambos Ajá. floreció una inmensa y gran amistad Ujú. de dos hermanos que querían la libertad de la patria. Fíjate vos la anécdota que todos conocemos, que el doctor Redhead, que el británico que era el médico de Güemes, Güemes lo manda para que lo asista en el hecho de, ya estaba mal en Buenos Aires, Ajá. Belgrano, lo manda para asistirlo, la el intercambio epistolar entre Belgrano y Güemes muestra esa amistad, ese cariño, ese amor de hermano, Ajá. y de una causa común, ¿no es cierto? O sea que esa fue la razón por la que no participó Güemes de la batalla de Salta.
Güemes no participa en la batalla de Salta por lo que te acabo de decir. ¿Y lo manda, dónde lo manda de castigo? ¿A Santiago del Estero? A Santiago del Estero. Y él hace un mea culpa, Belgrano, ¿eh? Sí. Belgrano dice, está bien que tengamos pensamientos a veces distintos, qué sé yo, pero me dejé llevar, ahí lo dice, Belgrano fue un hombre muy noble, muy honesto y muy simple, muy sencillo. Uh-huh. Y muy, ¿cómo te puedo decir? Categórico en esto. Dijo, me dejé llevar a lo mejor por las influencias que me decían, porque Güemes tenía muchísimos enemigos, no solo por los realistas. Uh-huh. Así le costó la vida también por los enemigos de acá, ¿no es cierto? Bueno, un gigante obviamente en la historia argentina, el general Manuel Belgrano, y además le debemos a Belgrano, como todo el mundo sabe, el tema de la bandera nacional. Así Hizo es, otro hecho, otra gesta histórica inmensa de Belgrano, ¿no? Sí, ¿te acuerdas que el Buenos Aires lo desautoriza? Él dice, la arriaré y la guardaré para una mejor oportunidad. La verdad que le causó mucha tristeza. Pero después, resurge todo cuando la Asamblea del año 13, otro 30 de enero, así como fue un 30 de enero de 1794 su nombramiento en el consulado, a partir de cuando estaba en España, acá cuando se, asume la Asamblea, el 30 de enero, reconoce los símbolos patrios. Y es así que el 24 de septiembre de 1812, Belgrano había combatido con cocarda española, porque no se había autorizado todavía. Y ese 30 de enero de 1813, cuando la Asamblea aprueba los símbolos, él hace jurar fidelidad a la bandera, por eso el río Pasaje pasa a ser juramento, como todos sabemos, 7 días antes de la gloriosa batalla de Salta, un día 13 de febrero de 1813, se jura fidelidad a la Asamblea y a los símbolos patrios, ¿no? No hay vencedores ni vencidos, dijo Belgrano. ¿Por qué? En realidad no lo dijo así, en realidad no fue esa la frase. Dijo a los vencedores y vencidos. A los vencedores y vencidos. Sí, porque él lo que quería era, a partir de esa humildad, esa simpleza, ese profundo sentir cristiano, humano, humanista de la vida, él decía que no había lugar para, y aparte eran hechos muy dolorosos, imagínate semejante cantidad de muertos, heridos, decían, acá no hay lugar para la jactancia, no hay lugar para la humillación del otro, ¿no? Por eso dice, a los vencedores y vencidos, que todos juntos en una sola fosa, y después los deja ir, los deja marchar al enemigo, a los realistas, con la promesa que nunca más iban a tomar las armas contra la patria, que obviamente no cumplieron. ¿Cómo era la relación de Belgrano con el general Joaquín Pío Tristán? Que eran amigos, ellos eran amigos, se decían hermanos, eran compañeros de estudio, forjaron una gran amistad, también hay muchísimo intercambio epistolar. Sí. Y bueno, trató por todos sus medios Belgrano de convencerlo, le decía, querido amigo Pío, desiste de estas guerras, de estas batallas que no tienen sentido. Trataba él de traerlo para la causa de la patria, lo cual no consiguió. Pero es el mismo Belgrano que muchas veces dijo, maldita guerra que desune y desangra a mis hermanos. Es decir, él no era un hombre belicoso, él fue, así como fue militar por obligación, combatió y triunfó por obligación, porque él quería su patria que estaban haciendo. Exacto. Pero en lo posible, si hubiera sido por Belgrano hubiera querido una retirada pacífica del enemigo. Bueno, no se pudo hacer y tuvo que combatir y gracias a Dios triunfó. Exactamente, así fue. Muy bien, doctor Jorge Scaff nos ha dado una pantallazo fantástico, comprimido de la historia de aquella época, pero al mismo tiempo ver cómo el legado de Belgrano permanece para todos los argentinos brillando todavía. Y eso es muy fantástico. Gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a vos, Jorge. Un abrazo y saludo a toda la audiencia. Quo Vadis, con Jorge Calvo. Periodismo en serio. Hablábamos en Quo Vadis